Hola, ¿qué tal mi gente? Tengan un excelente, muy buen día. Bueno, estamos acá hoy en Flandes, Tolima. Vamos a hacer un documental. Vamos a empezar a contar la historia en sus tiempos de la vía férrea. Año 1923, año 1905, año 1986. Vamos a contar un poco sobre esta vía, sobre estos talleres que eran. Vamos a contar cómo era la historia de esos tiempos, cómo empezó y cómo finalizó. Por acá en estos talleres era donde traían los trenes que ya X o Y razón les fallaba algo, los traían acá, los arreglaban y de aquí mismo partían para otras ciudades con el pasar y el transcurrir del tiempo. Vemos en su momento que por acá pasaba el tren de carga y de pasajeros. Entonces pues vamos a hacer el pequeño documental y vamos a hablar con la persona indicada. Aquí al pie de don Ferney. Don Ferney, muy buenos días. Mucho gusto, William. Me hace mucho tenerlo por acá y me agrada que podamos interactuar referente a los proyectos y la historia de lo que se hace en Colombia. Que hoy en día, pues, lastimosamente, tenemos mucha preocupación porque Colombia ha presentado muchos inconvenientes en los tratados de libre comercio referente a que tiene que ser un país multimodal y a su vez eso nos está recordando la época dorada, como tú lo dijo al principio, esa situación. Y no solamente el tren, la flota mercante gran colombiana y otras instituciones como el Puerto de Colombia, donde atracaban los barcos de la mercante gran colombiana llevando el café de referencia comercial de Colombia con otros países. Bueno, entonces ya vamos a tomar asiento, mi gente, y nos vamos a sentar un ratito y vamos a devolver al tiempo pasado, vamos a devolvernos a esta gran historia, mi gente, a esta gran historia en lo que fue esos tiempos dorados
Mire que recién llegado cuando fue el tren acá a Flandes, Tolima y a Girardot, Cundinamarca, era la sensación porque antiguamente las personas lo veían por fotos y bueno, tal cual persona que tenía televisión lo podía ver en televisión, pero cuando llegó el tren fue algo histórico y mucha gente, muchas personas querían tener la sensación de que era montar en el tren. Entonces pues aquí en su momento el hombre nos va a contar la historia y lo vamos a escuchar. Bueno, quiero empezar por puntos de suma referencia, que es cómo se inició y cómo se gestó la construcción del tren, de la vía férrea en Colombia, y de dónde salieron los dineros para poder desarrollar este gran emporio, no solamente turísticamente, sino de transporte de mercancías hacia el interior del país, y que asimismo se cambió históricamente la mula por el transporte de carga en el tren. Entonces, en el año 1922, Estados Unidos le pagó a Colombia $5 millones como indemnización por Panamá, por parte de dineros de servicio de volver realidad un año después de los 5 millones que le pagaron los Estados Unidos a Colombia. Un año después se empezó a gestar la idea de construir los ferrocarriles de Colombia. Después de la pérdida de Panamá, Colombia asumió un enanismo autoimpuesto de separación de Panamá, que eso fue el 3 de noviembre de 1903. Entre los colombianos ni sus causas ni sus consecuencias están a la agenda. De vez en cuando surge el dato histórico, porque lo recuerdan históricamente, que ha quedado consignado en los anaqueles de las bibliotecas de cada institución gubernamental. La separación de Panamá y Colombia, el 3 de noviembre de 1903, fue la fecha donde inició ese proceso, pero el acta de la independencia se desarrolló el 28 de noviembre de 1921, que fue escrita por don Manuel José Hurtado, ilustre educador y diplomático en esos momentos. El acta de independencia de Panamá narra los acontecimientos de la independencia del mismo de Panamá en los documentos mediante el cual Panamá declara su independencia del Imperio Español el 28 de noviembre de 1921. El acta de Panamá se encuentra en un facsímil desarrollado o confeccionado por don Luis Antonio Alvarón en 1890. Esto está histórico en el Banco de la República, en la Biblioteca del Banco de la República, en Junta General de todas las corporaciones civiles y militares y eclesiásticos, celebrado el 28 de noviembre de 1821. Fue la fecha donde se gestó el acta de la independencia. El presidente en el momento de la independencia, bueno, entonces aquí nos encontramos en el municipio de Flandes. A mis espaldas se encuentran vestigios de lo que fueron los hangares donde se hacían las reparaciones de las máquinas, locomotoras y vagones del tren que comunicaba el Huila, que era hasta Neiva, e Ibagué, y de aquí y que iba hasta Pulo, Cundinamarca. No quedan ni siquiera los techos hoy en día, porque hubo empresas antioqueñas que vinieron y compraron y vendieron las locomotoras, los repuestos que quedaban, las herramientas, todo eso fue objeto de fundición, la fundición en Medellín, y no quedan sino los terrenos y ciertos pedazos, partes de rieles. Aquí a mis espaldas era donde funcionaban los hangares de reparación de los trenes. Entonces ahora vamos a comentarles de la fundación del ferrocarril, pero nos vamos a trasladar a otro punto donde le vamos a mostrar la estación y le vamos a mostrar otro resto de elementos que conformaron esa creación, esa inauguración de los ferrocarriles nacionales aquí en el interior del país. Yo quería hacerle la pregunta, toda mucha comunidad que nos ve en la página en su momento se preguntará, bueno, pero el hombre habló de los hangares y habló de todo, pero ahí qué era.
¿Qué era así? ¿Qué pasaba ahí en su tiempo? Los hangares en sus tiempos, después de que en 1923 se inauguró la estación de Girardot y empezó a funcionar entre Apulo y Girardot y Flandes, empezó a funcionar el tren, que años después prolongaron la vía férrea hasta Neiva e Ibagué. Aquí era donde se hacían las reparaciones de las locomotoras, de los vagones y todo lo que tenía que ver con la mecánica de los trenes. Ya, un poquito más clara la nota. Bueno, entonces pues mi gente, seguimos haciendo recorrido, seguiremos más hacia adelante. Vamos a hacer un pequeño documental para revivir la historia de nuestros antepasados y esto gran como era la locomotora en Girardot, Cundinamarca, Flandes, Tolima y sus alrededores. William, usted puede observar y puede ver las mallas del contorno del lote donde funcionaron los talleres, que queda todavía como vestigio histórico de donde funcionaron los hangares, pero no tenemos más que mostrarles porque todo eso fue vendido para la ciudad de. Sí, en las malas administraciones, sí, que yo han hecho cosas que en vez de ser patrimonio cultural, monumento, deberían de conservarlo, lo han terminado es como desaparecerlo. Sí, exacto, porque no han visto a futuro la importancia que es tener hoy en día transportes multimodales, como es el tren, la navegación marítima, la navegación fluvial. Los talleres empiezan desde esta Casa Verde. Todo esto eran los talleres en su tiempo. Vamos a hacer el pequeño recorrido hacia el otro lado y vamos a enfocar un poco, lo poco que se puede divisar y dar a conocer a la comunidad. Entonces pues acá encontramos, todavía está en su originalidad la malla, que bueno, al menos esto sí no la han cambiado, ¿no? Todavía sigue su originalidad la malla, que fue encerrado este sitio cuando fue los talleres de las locomotoras en su tiempo, ¿no? Entonces vemos al fondo, hasta allá, ese fondo, hasta allá iba el lote donde fueron las locomotoras. No sé qué nos quiera comentar sobre ese. ¿Está la malla original todavía? Sí, ¿cierto? está la malla original de la época y también hace parte donde está la cancha de fútbol, hace parte de la recreación de todos los que trabajan ahí, los obreros salían a jugar ahí a hacer deporte. Eso también hace parte de los talleres de la locomotora. Ah, ya sé que eso también podría... un tiempo, algunos políticos pues hicieron que quedara eso como público. Sí, porque como eso es patrimonio de la nación, sí, entonces esos terrenos no los pueden vender. Claro. Están ahí bandidos, pero tenemos las mallas aún que nos quedan todavía de recuerdo. Ok, mi gente, bueno, entonces seguimos haciendo el recorrido y seguiremos contando historia tras historia de esta época dorada de Girardot y Flandes, Tolima. Bueno, mi gente, entonces seguimos en la nota. Venimos de allá donde eran los talleres de las locomotoras en sus tiempos dorados. Vemos hoy en día cómo está el riel y seguimos caminando, seguimos avanzando hacia el extremo de donde está el riel. Bueno, nos comentaba su merced que aquí todavía existe algo original de lo que en sus tiempos era lo del riel, ¿no? Sí, William, aquí podemos dando la altura para entrar en el puente férreo en la estribación de Flandes, Tolima, porque ahí comunica ya el puente pasando a Girardot. Estamos aquí mostrándole la rampa por donde iban los rieles, por donde cruzaba el tren que comunicaba Apulo con Bogotá en posteriores oportunidades. Sí, señor. Vamos a mostrar aquí por el costado los muros que aún quedan como histórico y vestigio de lo que fue la construcción de esta rampa para llegar a la altura del puente férreo. Sí, ¿quién lo creerá que antiguamente el comercio, y no solo el comercio, sino el turismo, pasaba por este lado de estos rieles, ¿no? Sí. Hoy en día... esto fue un emporio turístico y un emporio comercial hacia el interior del país, porque aquí llegaban las mercancías en tren, inclusive hasta finalizando el tiempo de la locomoción de los vagones que se transportaba el petróleo crudo que se traía desde Neiva, de aquí del lado del Guamo, porque ahí inclusive existió una refinería aquí en el interior del país donde se destilaba el petróleo y se sacaban hidrocarburos como era el diésel, como era la gasolina y como era la gasolina avión. Claro. Aquí se transportaba ya en carro tanque, pero ahora tenemos la problemática
porque como los trenes los acabaron, entonces contrataron una serie de tractomulas que son las que han dado la destrucción de toda la malla vial del país. Sí, claro. ¿Esta cerca existía o no es nueva? No, la cerca sí hoy en día es nueva. Lo que es histórico y antiguo es el murito que va construido blanco, que termina ya donde empieza ya las estribaciones del puente. Ah, ya sea que todavía se conserva algo histórico Todavía ahí. se conserva algo, que la han remolado, sí, porque eso inclusive tenía unos pilotes muy bonitos, pero con el tiempo se deterioraron y algunos gobernantes pues no tuvieron esa oportunidad de poderlos tener y conservar en el momento como los construyeron. Esta casa que vemos aquí también fue histórica, a la par del tren. Mire la construcción que tiene, y aún como le han hecho reforma, se conservan las puertas y se conservan ciertas cosas de la época de 1923. De 1923. Sí, inclusive restaurada, aquí tiene una placa que dice restaurada por arquitecto Daniel Caicedo de la Torre en el 2015. Antigua fábrica de muebles Opol Limitada. Entonces aquí producían muebles y los enviaban en tren para Bogotá. Ya. 1939-1968. Imagínense la historia que encontramos. Sí, o sea, claro. aquí la gente llegaba de ciertas zonas de Colombia a trabajar acá y trabajaban haciendo muebles y de una los transportaban allá. Y aquí teníamos más o menos en Flandes, Tolima, unas 15 o 20 fábricas de calzado, y de aquí se exportaba a las grandes capitales como era Cali, Medellín, Bogotá, a la costa. De aquí salía por tren porque el movimiento era interno de la carga, como llegaba así mismo iba saliendo también. Vea pues. Utilizando las líneas férreas. Claro. Bueno pues mi gente, denle like, compartan. Esto es una historia muy bonita, muy hermosa. Qué bonito es revivir el pasado, qué bonito es volver a recontar esta historia. Y nosotros los jóvenes, bueno, no digo tan jóvenes, pero nosotros los que no vivimos en el tiempo del 33, en el 25, 1925, 1933, de ahí para acá, que no nacimos en ese tiempo, nos ha gustado mucho investigar, escudriñar y mirar esas historias de las casas. Aquí vamos caminando sobre la avenida del ferrocarril, le denominaron porque va a la par de la línea férrea y la rampa que comunica allí ya al puente. Ya vamos a llegar aquí al inicio de lo que es el puente, la construcción del puente. Y aquí podemos ver en esta casa también, que es histórica de la época, dice Avenida del Ferrocarril, carrera cuarta con calle 14. Estamos transitando aquí a la par de la línea del ferrocarril, de la Avenida del Ferrocarril. En la vía del ferrocarril, que en sus tiempos me imagino que también era un caos pasar por acá, que había mucha gente, ¿cierto? Había mucha gente. Mucha. Y mucho tránsito. En esa época pues llegaba mucho, era la cabalgar, porque todavía no habían tantos vehículos de transporte de carga, eran muy poquitos, pero sí llegaban en carros para movilizar la carga aquí a otros municipios cercanos. Y también me imagino que llegarían muchos muleros, ¿no? Mulas, me refiero a mulas de 4 patas, ¿no? En su tiempo, Sí, traían en café. ese tiempo, como se hacía el transporte era a lomo de mula y caballo, entonces llegaban muchos mulas, muchos caballos y se acercaban por acá al lado de las estaciones y las bodegas donde descargaban ya la carga. Claro, sí señor. Mire que yo llevando este recorrido con su merced, que para mí es un honor estar cerca a usted, y recontando un poquito la historia, dicen los jóvenes, uno como que se en película y vuelve al pasado y como que si estuviera en ese tiempo viviendo esa historia, ¿no? Es como bonito, ¿no? Sí, claro, es muy hermoso poder recordar uno lo que es la historia de Colombia, lo que fue el desarrollo de la economía del país, y que hoy en día estuviéramos con todos estos medios de comunicación y de transporte, tendríamos nosotros la riqueza del mundo, porque sería multimodal el transporte, no solamente por tierra ni por aire como lo tenemos actualmente, que inclusive por aire es muy costoso hoy en día. Tuviéramos el tren, podíamos transportarnos a menor costo, claro, por la economía y por lo que no causamos caos en las ciudades con el tren, porque va por los perímetros rurales, no claro, urbanos sino rurales. Y inclusive en el Brasil tuve la oportunidad de conocer allá también el transporte férreo, y allá es el transporte más económico del Brasil, es el tren. Claro, señor. Bueno, aquí ya encontramos que ya está la parte alta de donde pasaba el tren. Entonces, pues mi gente, vamos a hacer una pequeña pausa porque hay música de fondo, copyright nos molesta el video. Entonces vamos a buscar un sitio estratégico para poder seguir haciendo la nota. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal mi gente? Bueno, seguimos acá comentando la historia dorada. Vamos
vamos a utilizarlo, la historia dorada de lo que era el tren en sus tiempos, año 1905, año 1923 hasta 1986. Estamos acá bajo el riel, donde antiguamente pasaba el tren a vapor, tanto de carga como de pasajeros. Vemos que tiene, todavía conserva un poco la estructura original de sus tiempos. Seguimos acá en Flandes, Tolima. Acá en sus tiempos esto era muy comercial, habían restaurantes, vendían también chivos, vendían ganado. Acá era muy comercial también para eso. Y acá, como nos va a comentar ahorita don Ferney, acá también la mayoría de gente llegaba a este sitio porque este paso era como obligado. Llegaban y despedían a sus novias, a sus novios, a sus amantes o qué sé yo. Y era, como dice por ahí la canción, era el último, como la última mirada que le pegaban a sus familiares. Entonces, pues acá estamos con don Ferney, nos va a seguir contando un poco de la historia. Y pues don Ferney, seguimos adelante con esta gran historia y esta base que hay acá bajo este gran puente de Girardot, Flandes, Tolima. Entonces, gracias, William. Estábamos aquí sentados, que a nuestras espaldas está el hormigón que en su época fue construido en piedras talladas para darle la terminación a la rampa que le fue dando el nivel y la altura para llegar al puente del nivel de Girardot, entre Flandes y Girardot. Y el puente empieza a tener una estructura original de la época y se puede ver el reforzamiento estructural de la fortaleza que tiene el puente para soportar el peso de los vagones y las locomotoras que cruzaban por acá. Y podemos ver que las alturas empiezan a dar entre 6, 15, 20, 25 metros para llegar a 32 metros sobre el nivel del río Magdalena, de la altura entre Girardot y Flandes. Y a los costados, históricamente se encontraba que llegaban muchas personas e instalaban los negocios de venta de comida, de chivo, de gallina, de pescado. Era muy concurrido porque se agolpaban las personas que les gustaba ver pasar el tren y a su vez despedir a sus seres queridos, sus amores. Ahí era donde se veía reflejado la empatía con el tren y con los seres queridos. Eso era un derroche de emociones que se podía dar uno cuenta cuando llegaba la locomotora en los pitos ya aquí vamos a nombrar las medidas que se utilizan entre 6, 10, 15, 20 metros para llegar a los 32 metros de altura que tiene sobre el nivel del río el puente férreo para comunicar entre Girardot y Flandes. Y como Girardot queda un poco más alto, entonces les tocó irle dando esa altura para que quedara acorde y a nivel con el paso del puente. Y vamos acercándonos a la escalinata por donde subían las personas en la parte peatonal izquierda, margen izquierda y margen derecha, por donde concurrían las personas al paso de la locomotora. Eran como acompañantes al lado y lado de la locomotora, tanto de Girardot hacia Flandes como de Flandes hacia Girardot. Era muy concurrido. Ahí podemos ver la estructura en los diferentes niveles en los que iba subiendo para que el tren pudiera tener un paso bien, que no tuviera ningún esfuerzo para poder llegar a la estación de Girardot, fundada en 1923. Y aquí a los costados del puente en Flandes, en territorio de Flandes, era donde se allegaban las personas a vender sus productos, como era el viudo de pescado, el pescado frito, los tamales, la lechona, el guarapo, la chicha, el masato y la gallina y todo eso era un folclore. Cada vez que llegaba la locomotora y a día se veían esos productos ahí y las personas buscaban ahí a disfrutar de esos manjares que se producían en su época. Continuando paso a paso, vamos dándole paso para llegar a la escalinata. Vamos caminando por el lado derecho del puente y vamos analizando la estructura, vamos analizando los... William, otro aparte
y otra referente de lo que fue el transporte férreo y el fluvial. Entre 1881 y 1909 la navegación fluvial creció y llegaban al puerto de Los Guamos barcos con mercancía para abastecer el interior del país, el cual fue utilizado también el tren para llevar a Bogotá mercancías que llegaban por los vapores y llegaban al puerto de Los Guamos acá, en lo que es hoy en día el puerto principal que tenemos a un lado del río, del puente férreo en el río Magdalena. Como eso fue en varios lustros, creció tanto el transporte y el comercio en esta zona que se desarrolló mucha llegada de muchos extranjeros, libaneses, portugueses, venezolanos, italianos, franceses, americanos, que llegaban a hacer comercio porque enviaban las mercancías por los vapores y llegaban acá a hacer ese comercio con el interior del país. Comunicaba con Cali, Bogotá, el Triángulo de Oro de Colombia, que es Cali, Bogotá y Medellín, y aquí era donde es el centro de gravedad de todos los negocios. También tenemos que destacar el sistema en la cual en los planchones de los vagones de carga, en los vagones de carga, el sistema de amarre de todas sus mercancías no era con barandas, sino era el planchón del vagón, acomodaban bien las cargas, los paquetes, lo que fuera, y eran cubiertos por unas carpas, unas lonas, y los amarraban con los lazos con que amarraban esas mercancías, era con lazos fabricados de fique, trenzado. Entonces eso era lo que utilizaban para amarrar las cargas. Y también habían vagones para transportar ganado, en los cuales les hacían sus portalones para subir el ganado, como también en intermedio de esos vagones iban también los vagones de pasajeros. O sea que escuchando la historia, en sus tiempos no existía todavía lo que era el lazo como hoy se conoce, o la manila en sus tiempos, por lo que escuchamos aquí esta gran historia y este gran relato. Pues acá llevándole, mi gente, un poco de historia, un poco de relato de la época dorada, en lo cual fue el tren, ¿no? El tren que comercializaba mucha mercancía por la mayoría de municipios de Cundinamarca. Y pues nada, mi gente, acá seguimos haciendo el recorrido y la nota. Bueno, mi gente, entonces seguimos haciendo el recorrido, por acá por debajo la estructura. Aquí podemos ver todavía los cables y los ductos por donde iban comunicando lo de la planta generadora que teníamos aquí hidráulica, aquí al lado del puente sobre Girardot, y que comunicaba energéticamente con Flandes. Ellos generaban y le vendían energía a Flandes. Vea pues. Entonces pues... Ahí se ve la tubería, ¿verdad? Sí, ahí se ve la tubería. Pues mi gente, acá seguimos haciendo recorrido. Miren mi gente, vean el trabajo tan fuerte que estamos haciendo para ustedes. Estamos bajo este sol inclemente, son las 12 del día, seguimos haciendo la tarea, seguimos haciendo el trabajo, haciendo este gran documental de lo que es la vida férrea en sus tiempos maravillosos y dorados. Bueno, acá pues ya nos acercamos acerca del río Magdalena, río grande, hermoso, frondoso en sus tiempos dorados. Y acá todavía existen unas caseticas, ¿no? Pero ya son personas no de la época, en la forma como lo hacían, que era en esa época, eran en tordos en puro diagonal, y las mesitas, eran mesitas con un techito de lona de diagonal, y entonces ahí vendían los productos comestibles. Y vendían las frutas, porque se sacaba mucho anón, se sacaba mucho limón, y sobre todo la pesca, que salían a venderlo acá a todas las personas que llegaban. Ya, disculpe, muy buenos días. ¿Le puedo hacer una pequeña nota de esto, sí? Pues todavía en su época vemos, para los que no lo conocen, mire, esto es el anón. El anón, el mango, anón nuevamente, limón, mangos y más anones. Veo que están en la cosecha del anón, ¿no? No. Todavía no hay cosecha. No.
¿no? Podemos ver aquí en la base de la mesita donde tienen exhibiendo los productos agrícolas. Vemos que así eran las mesitas de la época donde vendían los alimentos acá a la orilla, en las estribaciones del puente férreo, y así era, venía aquí el palito y en lugar de esta teja de zinc llevaba era la tela diagonal hecha en algodón, cultivado aquí en el Tolima. Vea pues, y vemos que también hay una ollita de barro, en nuestros tiempos me vino que chicha o guarapo, ¿no? Chicha, guarapo y masato, le vendían aquí a todos los turistas, a las personas moradores que salían a despedir a la novia o a recibir a sus familiares cuando pasaba el tren. Bueno, disculpe, les hago la pequeña publicidad. ¿Y cuánto hoy en día vale? ¿Le puedo hacer la nota? O mi mamá, vea que ya la antigua, la vendedora antigua. ¿En cuánto, mi vecina, en cuánto venden hoy un día un vasito, como un vasito, o una totuma, o una taza? ¿Cómo podemos ver la totuma? Muestre la totuma, señor, de 3.000. Hay como un disco que dice, ay mi totuma, el río se la llevó. Bueno, vemos la totuma. ¿Cuánto vale esta? 10.000 vale. 10.000 pesos. ¿Pero es de masato, guarapo o qué? Lo que quiere, guarapo. Ah, ya. Masato, lo que quieran. Pero mi gente, mire, antiguamente uno tomaba así una totumada, esta es muy conocida en el campo con su totuma. Esto es de una mata de totumo. Totumo, entonces mi gente vea. Y esta Esta vale 3.000 pesitos. esta vale 3.000. Su merced, disculpe la pregunta, ¿cómo es su nombre, perdón? Mi nombre es Ana. Señora Ana, ¿cuántos años lleva su merced con esta linda labor acá? 40 años. 40 años de larga labor, vendiéndole los productos a las personas, a los turistas, a todo el mundo que pasa por acá. Claro, sí, señor. Claro, sí señor. Y de pronto alguna anécdota que tenga para contarnos por ahí, que le haya pasado en ese largo trayectoria. Pues allí, en aquel lado eran las fritangueras, Ah, las fritangueras. las que vendían frito. Hacia el lado de allá, ¿sí? Sí, allá en todas esas casas. Ah. Vendían frito Y la guarapo gallina también. sudada, el Sí, todo pescado eso. sudado, frito, todo eso lo vendían ahí. Sí, pero ya se ha muerto. No, sí, ya Ya también esa todo generación esto de ya para han allá muerto. eran ventas de sombreros, alpargates, de todo, de artesanía. Esto era muy comercial en su tiempo. Claro, sí, señor. Vea, entonces muchas gracias, señora Ana. Muchas Se acabó gracias. todo bueno. Claro, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, seguimos haciendo el recorrido. Muchas gracias, señor Daniga. Seguimos haciendo recorrido, seguimos haciendo esta gran nota. Ya terminando por este lado de la ribera del río Magdalena, río hermoso, río frondoso. En sus tiempos dorados, aquí era su momento cuando pasaba el tren. Bueno, mi gente, vamos a pedir un vasito, vamos a pedir una totumada de 3.000. Queremos ver, regálanos una totumada de guarapo, ¿sí, guarapo? Una totumadita de guarapo. No sé cómo hacemos para tomárnoslo los tres, pero bueno, ahí hacemos la estilo ejército, eso aquí. Bueno, vemos la ollita, vea, con su guarapito, qué ricura, y con este calor. Bueno, mi gente, los que vengan y visiten a Flandes, los invitamos para que vengan y se tomen una totumadita de guarapo, vea, 100% guarapo. Les repartan dos totumas. Ah, bueno, sí señora. Bueno, entonces miren, ve si, mire. Muchas gracias, William. No, Vamos ustedes. a saborear aquí el Vamos a dulce saborear guarapo. el guarapito. Aquí en las estribaciones del puente férreo vamos a saborear este rico y delicioso producto. La señora nos garantiza que eso es 100% una bebida muy antiquísima, que lo tomaban los indígenas y ahora los ancestros modernos también nos toca consumirla. Sí, claro, y Vamos con a- este frío que está haciendo, Mire pues cómo quedaría un bueno, sol ¿no? funicular aquí nos tiene con mucha sed, mucha temperatura. Vamos a probarlo. Nos tiene como con un poco de frío este sol, entonces pues haciendo el recorrido, mi gente, y acá, vea, consumiendo una tacita de guarapo. Uy, no, eso está pero rico, muy ¿Sí? sabroso, sí. Esta es una bebida muy refrescante. Es mejor que tomarse uno una cerveza. Les cuento que sí. Se toma también con cerveza, hecha cerveza. Sí, con cerveza Hay también. personas que también toman con De cerveza. carabina, eso se llama carabina. Carabina. Una carabina con cerveza, le puede echar usted aguardiente. Vea pues, o sea, como dicen la juventud, una bomba, ¿sí? bomba, O un tigre, Mira, un Miguel, tal tigre. Siga deleitando. No, mire, bueno, repartamos aquí, eso estilo de ejército ahí. Eso. Eso es como en el estilo de ejército. En el ejército era así, eso no. Bueno, mi gente, ya volvemos con la nota. Vamos a pegarnos una refrescadita con este rico guarapo acá en Flandes, Tolima. La nación que le han hecho el puente. Y esta es los primeros peldaños de la escalinata para subir a darle la altura que trae
el puente con la rampa que viene hecha, una en tierra y otra en estructura metálica. Ah, sí, claro. Y esta malla nos comentaban que esta no estaba, ¿no? Esta malla fueron de restauraciones posteriores que le han hecho para evitar que los niños o las personas se caigan y se queden por fuera del puente y se puedan matar. Inclusive hace Como poco, barrera protectora. Sí. sí, inclusive hace poco acá pasó un hecho con un niño que los papitos X o Y razón iban descuidados y ¡plum! El niño cayó al Magdalena y se murió, ¿no? De ahí para acá fue donde colocaron estas mallas para evitar más accidentes fatales, ¿no? Sí, exacto. Con esa finalidad que le colocaron esas mallas. Bueno, entonces vean mi gente, por acá eran de sus años dorados pasaba el tren. Ahorita pues ahí van a ver videos, qué pena, videos y imágenes de en sus tiempos dorados cuando pasaba el tren. Estas columnas de las luminarias son originales desde la época de la construcción del puente. Lo único que no es original es la bombilla. Ah, la bombilla no Esa es sí es original. moderna porque las originales eran en otro diseño. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahí vemos quién nos está acompañando, ese hermoso, maravilloso rayo del sol. Estamos a 37 grados de temperatura, mi gente, pero ahí haciendo la tarea. Ahí haciendo la tarea, ahí haciendo la tarea. Y seguimos adelante. Bueno, mi gente, nos toca cortar un momento porque hay música de fondo y copyright nos molesta el video. Entonces, pues ya volvemos con la nota. Seguiríamos de donde se puede hacer mejor la nota.